Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con la segunda parte del blog de Frankfurt, que mientras que estaba editando me di cuenta de lo larguísimo que quedaba. Hoy vais a ver los días del 4 hasta el final con los temas interesantes que vamos a tratar en estos días, así que espero que os siga gustando el vídeo y si no habéis visto el anterior os lo dejo por aquí. Buenos días, hoy es el cuarto día y vamos a experimentar el transporte público urbano. Que se ha puesto rojo, estos semáforos no avisan. Y ahora por aquí y verde. Uy, el sol, muy mal el sol aquí. Entonces, hemos estado viendo que hay una tarjeta de transporte única, tipo como la del Consorcio Regional de Transportes Metropolitano, que incluye todo. Trenes, tranvías, metros, autobuses metropolitanos. Y pues ese vamos a probar. Se puede comprar la tarjeta en varios sitios, aparentemente aparte de las tiendas del consorcio, en las máquinas que hay en las estaciones principales. Así que vamos a ir hacia una estación que está al lado de un hospital, que es la más cercana que tenemos. A ver si casualmente pues es la del hospital, es grande. Y hay ahí, pues, de ese. Y si no, tenemos otra que es la de tranvía. Nos han dicho que también hay otra de tranvía cerca e iremos a esa. Ah, no, la del hospital es de tranvía, yo qué sé, ya no me acuerdo. Creo que la del hospital es de tranvía. Y bueno, pues vamos a comprar. Hay unas tarjetas que son de un día completo y que si vas a hacer más de un viaje te merece la pena. Entonces vamos a comprar una de esas. ¡Uy! ¡Un conejo! Y el caso, pues eso. Y ahora veremos, bueno, sabemos que pues hay que coger, tenemos el plano, tenemos Google Maps y veremos a ver qué tal el experimento. No sabemos si esto va bien, si habrá carteles dentro para la estación, pero bueno, si no hay Google Maps, afortunadamente. No es como antiguamente, que era más aventura lo de coger transporte. Y la otra cosa que os iba a decir es que los trenes sí que sé que van muy mal. Bueno, eso ya lo sabía de antes. Tienen fama de ir mal. Así que vamos a ver el experimento. Por cierto, me han dicho que las máquinas de compra de billetes están en español. Hemos conseguido la tarjeta. Hemos cogido esta, que es para grupos de hasta 5 personas, porque sale más barata que 2 billetes individuales. Y si a partir de 3 sale 100% rentable, siempre nos han dicho. Así que ahora tenemos que ir a la siguiente calle a buscar la parada del bus que nos lleva, porque hoy vamos a ir al Jardín Botánico. Ya hemos llegado a la parada de autobús. En este caso no es de metro, de tranvía. Y aquí están los planos. Creemos que este es el sentido que tenemos que coger. Y quería contaros que los autobuses que llaman Metrobús funcionan porque tienen una M delante, los que son Metrobús. Los con números solo creo que no entran, a no ser que sean Expressbus, creo que estos no entran en el consorcio, porque aquí te dice que es el consorcio y aparece Metrobús y Expressbus. Bueno, lo que quería deciros antes de que vaya a llegar el bus, por si acaso, es que fijaos las horas. Empieza a las 3 de la mañana y acaba a las 2. Es decir, hay metrobuses las 24 horas del día. Solo que durante el día es cada 10 minutos y a la noche, bueno, a la noche consideran desde las 9, es cada media hora. Y bueno, luego hay excepciones de si fiestas, fines de semana y cosas de esas. Pero me parece interesante el concepto de bus 24 horas en una ciudad. Claro, a lo mejor hay mucha gente que trabaja allí por la noche. Vamos a ver cuánto tarda en venir.
hemos vuelto del botánico. Alucinante. El mejor jardín botánico que he visto en toda Europa. Y creedme que ciudad que he visitado, ciudad a la que he ido, es su jardín botánico. He estado incluso en el jardín botánico de Montpellier, que es el jardín botánico más antiguo de Europa, da igual. Este le da 100.000 vueltas a todos. También es verdad que es muy reciente. Parece que haya sido terminado de construir en el 2000. Así que bueno, pues claro, lo tiene más fácil porque ya pues lo han hecho todo bien pensado. Pero merece muchísimo la pena ir. Luego a nivel de transporte público, pues la verdad es que muy bien. A la ida el bus sí que era cada media hora porque hoy es domingo, pero lo pillamos bien de tiempo. Y a la vuelta está siendo cada 10-15 minutos. El autobús dentro está bien. Una hora no llevaba aire acondicionado, hacía calor. No sé si tendrán. Pero vaya. Y dentro hay pantallas que te anuncian las paradas. No tiene mucha pérdida, la verdad, aparte de la ayuda de Google Maps para ir orientándote. Luego contaros que aunque tú compres el billete, no se valida en ningún sitio. Tú entras, puedes entrar por cualquier puerta y salir por cualquier puerta. Y simplemente tú entras y se supone que has picado, o sea, tienes billete para el día. Y si no, y pasa un revisor, hemos visto escrito en las pantallas que la multa es de 60 euros. Así que pues esa es la historia. Y la verdad es que por ahora la experiencia de transporte público muy bien. Mañana vamos a la estación de trenes y vamos también a ir a Heidelberg, creo que es en tren, pero con un tour que nos guían, o sea que no será tan complicado. Y el martes queremos hacer la experiencia de coger un cercanías para ir a Maguncia o Main, que es donde se unen el río Main, que es este, con el Rin. Y ya está, pues así será la experiencia de probar a viajar en transporte público, que siempre es útil a nivel sostenible. Y hoy hemos vuelto pronto porque no me he visto todos los partidos de España del Mundial, menos la semifinal, no pude verla, no sé qué pasó, para no verme la final y fomentar y participar entre los espectadores del fútbol femenino, que me parece muy importante que se le dé visibilidad. Lo único que voy a ver el partido en alemán, pero no pasa nada, los números son números y las imágenes son imágenes. Otra cosa que quería enseñaros era el tema de la cocina. Y es que he escuchado a mi madre ponerse a cocinar y le he dicho, venga, va, espera. Entonces os voy a enseñar. A ver, quisimos ir a un mercado que os enseñaré las fotos, pero es que era todo el triple de caro de lo normal y carísimo. Entonces os voy a enseñar pues qué hemos hecho. Yo me traje mi kit Zero Waste de España con algunas cosas. Por ejemplo, aquí tiene mi madre un pan envuelto, mi pastillero y tal, pues nuestras botellas reutilizables, esto como siempre. Bueno, ahí tengo también servilletas de papel y tal. Claro, entonces aquí hemos ido al súper y hemos comprado. Entonces bueno, pues dentro de lo que hemos intentado comprar cosas que no vengan en plástico, pero es cierto que en estos países es bastante complicado. Por ejemplo, esto fue un bote de yogur que ya me he comido en 3 días y ahora pues lo vamos a reutilizar por si queremos usarlo para algo, lo necesitamos. Hemos comprado alubias que vamos a comer hoy, ensalada de legumbre, pues le he comprado en cristal. Esto pues era un pastelito y no venía en plástico. Hemos aprovechado las cosas de la frutería para poder aprovecharlas para otras cosas. Atún, bueno, en lata, la leche es leche, cápsulas es cápsulas y tampoco he visto dónde reciclarlas. Y nada, luego pues aquí nos han dejado cosas, las pastillas de lavavajillas, trapos que sí son de tela, que está bien. Luego había botellas de cristal en el apartamento que estamos utilizando para mantener agua fresquita siempre en el frigo, que es este. Y nada, por ejemplo, los huevos vinieron en cartón. También me traje una bolsa de silicona para poder guardar cosas. Estos los hemos comprado porque nos convenían y, bueno, pues el papel. La fruta sí que fue a granel. Esta es una bolsa de pan a granel que hemos utilizado también para la fruta. ¿Veis? Otro bote de yogur de vidrio. Entonces, esto nos lo dieron en el avión, entonces los estamos reaprovechando. Bueno, pues dentro de lo que cabe no es que haya sido esta vez la compra más sostenible del mundo. Además, curiosamente, casi toda la fruta y verdura viene de España e Italia. Pero bueno, pues las pequeñas cosas que hemos podido es lo que hemos ido haciendo. Las patatas estas pues, que venían con el cartón, en fin. Vamos a hacer ensalada de patata cocida para la noche. Y luego el aceite, hemos comprado este que era la botella más pequeña para evitar el desperdicio, porque nos va a sobrar aceite y lo vamos a dejar aquí. Entonces, bueno, pues fue la botella de 500 mililitros que encontramos, que nos va a sobrar mucho. Pero lo estamos usando pues para los desayunos y cocinar, y aún no vaya por aquí, con tanta cocina. Pero bueno, pues eso. Os voy a explicar cómo funciona esto del tema de la basura, hablando después de la cocina.
Hay unas habitaciones en los edificios, he visto también en los chalés, pues están ahí en el jardín. Y hay contenedores para papel, envases, restos y orgánico. El vidrio es público. Y entonces el ayuntamiento tiene una página, tú tienes que mirarla y una vez en semana o cada 2 semanas, los restos es cada semana y el resto es cada 2 semanas. Pasan y te los recogen, tú tienes que sacar el contenedor a la calle ese día. Entonces el hotel tiene una habitación a la que accedes con la llave de tu misma puerta para dejar las basuras, y como hemos cocinado y huele porque hace calor, pues la vamos a llevar, y así os lo enseño el sistema de reciclaje alemán. Entonces esta es la puerta que mi madre va a abrir. Puedes sacar tu brazo, madre. Abajo, lo negro. Y empuja. Contenedores, en este caso solo de orgánica y de papel. En el hotel no tiene de más. Entonces, bueno, pues ellos lo sacan y yo pues voy a tirarlo. Quería enseñaros estos contenedores, son exclusivamente de vidrio. Y lo que pone, si las avispas me lo permiten, es vidrio verde, vidrio marrón y vidrio blanco. Porque curiosamente justo este fin de semana, mañana, no, el domingo, pasado mañana, saco el vídeo del reciclaje del vidrio, bueno, del impacto del vidrio, y hablo del reciclaje. Y es que una vez que los vidrios se han teñido, ya no se pueden volver a mezclar, el color es permanente. Entonces por eso en Alemania lo separan directamente. Nosotros lo separan en la planta. Y fijaos, tienen 3 contenedores aquí y uno de ropa, que de aquí son de la Cruz Roja. Hola, hoy es nuestro 5.º día de viaje y estamos en Heidelberg, muertas de calor, para variar como estos días. La mañana empezó un poco extraña porque ya habíamos salido camino de la estación. Salimos con tiempo, la verdad, porque bueno, hay que comprar otra vez billete, coger 2 tranvías. Y en esto que recibo una llamada que dicen que van a cancelar el viaje, bueno, que nos ofrecen cancelar el viaje porque se ha retrasado el tren que teníamos, porque el viaje era un tour con guía en tren y luego que ese guía te hacía tour por Heidelberg, y se había retrasado 2 horas. Entonces nos ofrecían que solo que estar 3 horas en vez de 5 en Heidelberg, o cancelarlo y que nos devolvieran el dinero. Así que dije, mira, dijimos, a la aventura, cancelamos el viaje, nos devuelven el dinero y compramos unos billetes de tren, porque íbamos camino de la estación de todos modos ya, y vamos a la aventura en el transporte público hasta Heidelberg, que tampoco puede ser tan difícil. Y eso hicimos. Nos costó ir 3 veces al puesto de información a preguntar cosas, pero al final cogimos el tren, compramos el billete en una máquina porque el mostrador tenía una cola tremenda, y la verdad es que tampoco fue tan horrible. Y había 2 formas de ir: en tren de larga distancia rápido o en tren de regional media distancia más lento. La diferencia era que en vez de 1 hora era 1 hora y media, pero el precio la mitad. Entonces la verdad es que merecía la pena, y además vas viendo otros pueblitos y tal. Y bueno, tiene su complicación una vez que ya compras el billete, porque el billete es como para un billete para los trenes regionales de la región de todo el día, no específico del tuyo. Bueno, como si compras el billete de ida y vuelta de cercanías de Madrid. Y entonces pues tuvimos que, hay que poner el nombre en el bajo del billete, hay como unas líneas, hay que poner el nombre. Bueno, nos lo fueron explicando aparte los no amables alemanes a los que íbamos preguntando, de los trabajadores del mostrador de información. Y nada, subimos al tren y muy bien. Pasa que hay que tener cuidado porque encima los trenes son como varios convoys, varios vagones, coches, y se pueden separar en cualquier momento. Entonces tienes que subirte en la parte del tren que va a donde tú vas. El andén está señalado y ya está, pero bueno, lo subimos bien. Y luego dentro sí que está indicado todo. Hay aire acondicionado en los trenes, hay baño, por lo menos en estos, que eran RB, y de regional, yo qué sé, la vía que corresponde. Y sin problema, vaya. Y luego había pantallas, había indicadores, funcionaban, había megafonía y funcionaba. Otra cosa es que te enteres, porque la mayoría de las cosas las dicen en alemán y a veces en inglés. Y bueno, la verdad es que ha sido un paseo agradable. Hemos llegado a Heidelberg, había una oficina de turismo en la propia estación de trenes, así que nos han informado, y ahora estamos en el castillo, que os quiero enseñar las vistas antes de bajarnos. Hemos comido en un sitio porque en el camino del tren, ya como no teníamos guía hoy para Heidelberg, digo, bueno, vamos a ver un vídeo de YouTube. Uy, me da el sol de repente. Un vídeo de YouTube para
pues conocer qué hay que ver de Heidelberg, un poco la historia y tal. He visto un vídeo de una chica con una pareja que he visto varias veces cuando he ido de viaje a otros sitios. Me gusta lo que, como lo explica y lo cuenta. Hemos comido en el restaurante que recomendaba, súper rico. Filetes empanados con patatas, pero es que el schnitzel es una comida típica de Alemania, había que probarla, no la habíamos probado todavía. Y nos hemos subido en el funicular, que hemos comprado las entradas en la oficina de turismo, hasta el castillo, que no vamos a visitar por dentro porque, bueno, está muy derruido, no merece tanto la pena y no queremos, porque solo se puede visitar con una visita guiada de 1h30. Solo vamos a visitar la parte de fuera y las vistas, que ya es bastante, así que voy a hacer unas pequeñas grabaciones y ya nos vamos a bajar en el funicular a conocer el resto de Heidelberg antes de volvernos a ir de cercanías, que hay hasta tarde, pero tampoco queremos apurar al último. Y lo que nos falta por probar, aparte del filete empanado, es un dulce típico que es como un bombón, tipo como una moneda rellena de praline y turrón. Así que habrá que ir a probarlo después con un café o algo así. Os enseño las vistas, os doy la vuelta. Hola, hoy es nuestro sexto y último día, si no llevo mal la cuenta. Estamos en Maguncia en español, Mainz en alemán. Hemos venido en tren. Luego cuando llegue al hotel esta noche os hablaré, voy a hacer como resumen de trenes. Porque hoy al final hemos venido en el S-Bahn, que es este tren de los trabajadores que ellos dicen, y que pues es más cercanías. Y el que usamos ayer en realidad es como más media distancia. Hemos comprado una tarjeta como de estas que te vale para un día coger tantos billetes como te dé la gana en ciertas regiones, pues con los saltos suficientes para ir de la región de Frankfurt a la región de Maguncia. Y hemos descubierto que ese mismo nos vale, pero solo con la región de Frankfurt para el aeropuerto, así que ya tenemos el transporte cubierto para mañana, que es cuando volvemos. Y nada, Maguncia nos ha sorprendido, una ciudad bonita, con casitas muy así al estilo alemán de esta zona. Justo aquí detrás, que ya os pondré el nombre, hay una tienda de segunda mano a favor de Intermont Oxfam. Y en la calle de San Agustín también he visto una tienda de libros y discos y DVDs de segunda mano. Y luego hay un montón de tiendas así tipo de concept store con ilustraciones, hemos visto varias. Será que aquí está eso de moda. Y nada, la verdad es que al final la experiencia de viajar en transporte público ha sido bastante fructífera. No hemos tenido grandes problemas de retrasos, pese a la fama de los trenes alemanes. Bueno, por lo menos por ahora. Y no nos ha sido súper difícil conseguir los tickets. Incluso hablando español en las máquinas sería medio posible. Si hablas inglés, mejor. Porque además así luego puedes preguntar bien en qué andén es, porque va dependiendo del tipo de tren pues vas a algunos andenes o a otros de las estaciones y ese rollo. Y qué cosas tan monas hay por aquí también. Escaparates. Y nada, hemos visto la catedral, que merece muchísimo la pena. Para mí la iglesia que más ha merecido la pena de todas las que hemos visto por ahora. Hemos visto el Museo de Gutenberg, maravilloso. Me compré un juego de mesa de Gutenberg y muy completo, de todas las épocas, de todos los continentes. Se me cansa la mano. Y muy bien, la verdad, muy bien. No era caro. La catedral era gratis, el museo eran 5 euros y si eres senior como mi madre, 3 euros. Y nada, hemos terminado de comer, estamos terminando de dar un paseíto por las calles principales y nos falta por ir a ver una iglesia, que es la iglesia de San Esteban, y nos vamos a ir de vuelta porque vamos a evitar el calor, que ayer pasamos un calor en Heidelberg horrible porque echamos el día entero y las tardes son infernales. Y entonces mi intención es, si llego a pronto, que sí, pues son las 3, sí, y esto es solo media hora a Frankfurt. Si llegamos pronto a Frankfurt, mi intención es ir a una tienda Zero Waste, de las 4 tiendas Zero Waste que he visto en Frankfurt.
Así que vamos a ver si me da tiempo y así os enseño. Bueno, si luego me dejan grabar, porque el otro día estaba grabando en una especie como de peluquería Zero Waste y estaba ya cerrada y estaba grabando el escaparate para que se vieran como los jabones y tal, y llegó el dueño alemán tan simpático como todos los alemanes. ¿Qué haces? Y yo, grabo un vídeo. ¿Para qué? Pues es que hago vídeos de sostenibilidad en YouTube. Soy youtuber, me mira con cara de exorcista. Me dice, ¿de dónde eres? Y yo, de España. Y me dice, vale, vale, y se mete. Yo, ¿pero puedo grabar o no puedo grabar? Así que he decidido que no os voy a contar qué tienda es, porque no le voy a hacer publicidad gratuita a gente tan simpática. Pero que sepáis que la tienda de eso, buscadla vosotros. Y nada, la verdad es que a nivel de, así un poco cerrando, a nivel de sostenibilidad, excepto en los residuos, Alemania se le ocurra bastante. Al transporte, hay muchos sitios de segunda mano, hemos visto también muchos anticuarios y pues la verdad es que muy bien. Y vamos a entrar a la iglesia de San Agustín, que es barroca, pero barroca. Y quería enseñaros el tema del transporte. Hablaros del tema del transporte. Para cerrarlo, porque lo he ido contando un poco así salteado, pero me parece un tema importante. Más que el que ver, porque este blog no es un que ver. Ya hay blogs de que ver mucho mejores que el mío. Este blog es de Frankfurt Sostenible. Entonces, nosotros hemos llegado en avión. Como ya sabéis, de hecho tengo que hacer otra que no la he hecho porque estaba esperando a editar el vídeo, que no sé cuándo me toca. Otra plantación. Hemos llegado en avión y mi intención, como hago siempre, que utilizo más transporte de lo que entra en mi plantación, mi suscripción anual de plantación de árboles, de lo que está previsto, hago una plantación extra. Entonces ya veré, no sé si Iberia te la permite, a esta Lufthansa, que es con quien hemos viajado. No me acuerdo qué hice en el viaje de novios. Bueno, si no, lo haré calcularé los kilos de dióxido de carbono y lo haré en Tridom. Y entonces, excepto el avión, el resto de transportes que hemos utilizado aquí han sido transportes públicos. Bus, metro, tranvía, cercanías y trenes regionales. Alta velocidad o larga distancia no hemos cogido. Entonces os cuento. Para moveros por la ciudad de Frankfurt están estas tarjetas. Esta, espérate, voy a dar la vuelta a la cámara. ¿Se puede hacer así? Sí, se puede. Esta es una tarjeta. Claro, la de Frankfurt pone que es el Day-Pass, vale 6 euros. Y va de la 5.000 a la 5.000, porque esto es como en Madrid la A, B1, B2, B3, C, que es en Guadalajara y tal. Entonces va así. Esta es hasta las 6.500 porque este es el que hemos usado para ir hoy a Mainz o Maguncia. Y entonces tenemos que saltar tantos saltos como hasta las 6.500. Y entonces pues era más caro. Y es para un día, ¿vale? Entonces, esto se compran en las máquinas verdes que son de la RMV, que es como el Consorcio Regional de Transporte Metropolitano. Y pues te la coges y ya está. Esta es la de una persona. La hay de hasta 5 personas y aquí pone pues hasta 5 personas en alemán. Y ya está. Y más cara, claro, es un poco más cara, pero a partir de 2-3 personas empieza a salir a cuenta. En el caso de la de Maguncia salía a partir de 3, no de 2. En el caso de la de Frankfurt sale rentable a partir de 2. Y total, esto tú lo llevas en el bolso, no tienes que sacarlo ni validarlo en ningún sitio, no tiene nada, es un papel, ¿vale? Y cuando entras al autobús, al tranvía, al metro o al tren de cercanías, no tienes que mostrarlo, tú te subes y ya. Y a veces, solo nos ha pasado en el media distancia de Heidelberg de ayer de vuelta, viene un revisor y te lo pide, se lo enseñas y punto. Esta es una modalidad. La otra modalidad es esta. Esta es para los trenes regionales, solo regionales, ¿vale? Bueno, para los regionales y para el
espérate que os enseñe, para todas estas modalidades de tren. Estos son los regionales, ¿vale? Y el S-Bahn es el cercanías. Lo único que aquí debajo tienes que escribir el nombre de las personas que van a viajar. Este era para 2 personas, por tanto tiene que haber 2 nombres. Y luego este fue el precio que nos costó para todo un día 2 personas. Y ya está. Entonces igual, a no ser que te lo pidieran, tú esto no tienes que enseñarlo, lo llevas en el bolso, enfócate, lo llevas en el bolso y ya está. Igual que este. Entonces, para que veáis, este es para trenes regionales y cercanías y este es para locales y cercanías, hasta los saltos de las secciones. Entonces, la verdad es que no hemos llegado al final, nos hemos quedado como en los 46 euros de gasto de cercanías. No, 44, no se suma, 44,50. No hemos superado la cifra de 49 euros, que es la cifra clave en el tema de las tarjetas de transporte, porque a partir de 49 euros hay una tarjeta nacional que te permite usar todos los trenes entre ciudades. Si planeáis viajar mucho por Alemania, nosotros hemos ido solo a 2 ciudades aparte de Frankfurt, merece la pena. Si no, pues no merece la pena. Y luego tiene otro problema, y es que es un abono mensual y te tienes que suscribir y luego en el plazo X desuscribir para que no te lo sigan cobrando. Entonces es un poco rollo, estábamos tan en el límite que no nos merecía la pena y el rollo de suscribirnos y desuscribirnos, y por eso no lo hemos cogido. Pero os dejaré también la información en la cajita. La web de la RMV, del Consorcio de Transporte Metropolitano de Frankfurt, está solo en inglés, bien escrita en inglés y alemán, así que os la pondré en inglés, que es como la he estado leyendo yo. Y si os interesara esa tarjeta, pues que sepáis que pues, se puede sacar en las estaciones, hay puestos de información. Por las mañanas está llenísimo, por las tardes hemos visto que hay menos gente en la zona de tickets. Se puede sacar también con máquina online, hay una aplicación, pero la verdad es que eso pues no lo he experimentado, os lo cuento porque es útil. Porque además, siempre que viajéis en tren, estáis viajando en medios movidos con electricidad, que dentro de lo que cabe es la energía menos contaminante a nivel de medios de transporte, y por eso es la más interesante. En los trenes he observado que había como carteles de movilidad verde, en el sentido de que las fuentes de energía que están usando para esa electricidad son verdes, no es a lo mejor térmica o nuclear o cosas que de hecho desde lejos se ve una central térmica cerca de Frankfurt. Espero que sea térmica. Y entonces pues eso, que es la forma más sostenible de moverte en Alemania usando el transporte público. Luego, con respecto a los retrasos, tiene fama la Renfe alemana de sufrir muchos retrasos. De hecho, ayer íbamos a ir a Heidelberg con una excursión pagada, o sea, contratada, y nos llamaron y nos dijeron que podíamos cancelarla porque se iba a retrasar. Esto lo conté ayer. Y hasta ahora no habíamos sufrido ningún retraso más. Bueno, 5 minutos en un cercanías o en un media distancia, que tampoco es que sea una cosa tremenda. Pero hoy sí nos han tenido en una parada, ya en el tren de vuelta, en el cercanías de vuelta, 15 minutos parados. En la megafonía han pedido perdón y han dicho por qué, pero pues no me he enterado porque solo lo decían en alemán. Y sí que hemos llegado tarde, o sea que más o menos hemos cogido 4 viajes, pues un 25% ha ido con retraso gordo para lo que se esperaba. Y pues la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva. Cosas a tener en cuenta: te pueden cambiar el andén rápido, así como, pero bueno, como en cercanías en España, te pueden cambiar el andén en el último momento, siempre tienes que estar pendiente. Igual que pasa, por ejemplo, en el AVE en España, hay diferentes como coches y convoys y se pueden separar en una estación, entonces tienes que estar muy seguro de en qué zona del andén te tienes que montar, pero viene muy bien explicado en las pantallas. Y ese tipo de cosas que, bueno, no son tan ajenas, ¿no? Si al final habéis viajado con otras veces con transporte público, pues os habrá pasado en ocasiones previas. Simplemente pues hay que estar un poco atento, sobre todo porque no siempre están las cosas traducidas al inglés, a veces solo están en alemán. Y ya está. Y luego quería cerrar el viaje de hoy de Maguncia a Mainz contándoos que después de todo lo que hemos estado visitando por el centro, subimos, porque era una cuesta,
a la iglesia de San Esteban, en plan de venga va, que es lo único que nos falta de lo que menciona la guía, ¿no? Y no me acordaba que habíamos visto un vídeo en YouTube de qué ver en Mainz, en Maguncia, y hablaba de que justo en esa iglesia de San Esteban, las vidrieras, cuando las reconstruyeron, las hizo el diseño Chagall. Así que al final nos hemos alegrado mucho de subir porque las vidrieras eran maravillosas. Y pues ya está, la verdad que lo que hemos visto en Mainz. Mañana probablemente iremos en Frankfurt al Museo de Ciencias, por eso me gusta también ver los museos de ciencias. Daremos una última vuelta por el centro, tengo que comprar una postal para una amiga. Y comeremos y ya casi que después nos iremos para el aeropuerto con el tiempo y la calma. Pensábamos coger un taxi, pues bueno, al final el aeropuerto depende... Yo que sé, llegas cansado, ya vas cansado, pero hemos visto que es súper fácil llegar en el transporte. Es que hecho, nuestro tren de hoy a Mainz ha pasado por el aeropuerto, entonces hemos dicho, pues tontería, ya sabemos hacerlo. Así que mañana con tiempo, no vaya a ser que se retrase, iremos en tren. Y bueno, no voy a cerrar el vlog, no vaya a ser que mañana quiera contaros algo más del museo. Y ya está, pues hasta mañana. Bueno, pues he estado en esta tienda que la verdad es que no me ha apetecido pedirle grabar por dentro porque hemos estado hablando como súper a gusto y no quería romper el flow. Una tienda maravillosa, tiene de todo, algunas cosas más baratas, algunas cosas más caras que en España. He visto cosas que no había visto en ningún sitio más, aunque ya no me acuerdo qué. Por ejemplo, la pajita de cristal de acero inoxidable más cortita, así que la he comprado. Ahora luego os enseño lo que me he comprado, pero muy bien, muy bien. Y quería enseñaros que nos ha dado tiempo de ir a la tienda Zero Waste más cercana a nuestro hotel. Hay 4 tiendas Zero Waste en total que me salgan en Google Maps. De hecho, esta al principio no me salía y cuando miraba como desde Frankfurt desde España, cuando ponía tiendas Zero Waste en Frankfurt en Google Maps, solo me salían 3. Y miré una vez desde el hotel y al ser la más cercana me saltó. Entonces no sé si habrá alguna más que no me sale porque no he buscado en esa zona de la ciudad. Y os voy a enseñar lo que me... Bueno, he hecho así como una foto de la tienda porque como os contaba que el otro día me pusieron así un poco de pegas al grabar un escaparate. Digo, a ver si es que en Alemania no se pueden grabar escaparates. Y como los alemanes son tan amables, pues paso. Pues sorprendentemente, para llevarme la contraria, la chica de la tienda era súper amable, de verdad, o sea, no es sarcástico, de verdad. He utilizado el término antes, proactivamente amable, cosa que no me había dado cuenta en mi vida, que hay gente que es proactivamente amable. ¿Qué significa proactivamente amable? Hay alemanes bordes y punto, ¿vale? Te responden poco o no te responden ni te quieren ayudar, aunque sea su trabajo o sean camareros o sean personas del puesto de información. Luego hay alemanes educados. Tú les dices, ¿cómo se va al castillo? O quiero un ticket para el castillo. Y ellos te dicen, toma, un ticket para el castillo. Y le dices, ¿a qué hora cierra? A las 5. Y ya. No te dan más información. O por ejemplo, pues mira, si pagas en vez de esto, pagas esto otro, también puedes subir al mirador. Nada, tú le dices quiero un ticket para el castillo y ellos te dan un ticket para el castillo. Así. Esos son alemanes educados. Y ahora entonces he descubierto el concepto proactivamente amable, que es que es amable, pero no ante tu respuesta, sino que es amable, se anticipa a ti. Entonces hemos entrado en la tienda, había una mujer que estaba cogiendo cosas y estaba la chica y la chica nos dice, hola, esto en inglés, ¿no? ¿Venís a buscar algo en concreto o queréis ver? Y le he dicho, no, mira, digo, pues es que somos turistas y siempre me gusta visitar las tiendas Zero Waste de las ciudades porque estoy muy concienciada con el movimiento, no me he puesto a explicarle de YouTube ni nada. Y pues la verdad es que venía a ir a la tienda porque me gusta ver las tiendas de las ciudades que visito. Me dice, qué bien, qué bien, qué bien, pues podéis pasear lo que queráis, tal, no sé qué, mirad, cualquier duda, cualquier cosa. Eso es proactivamente amable. Total, que nos ha dejado ahí pasearnos por toda la tienda. Era una tienda súper surtida. Solo no tenían chicles Zero Waste, que los últimos que compré los compré en Eslovenia y se me han acabado justo hoy. Y he comprado varias cosas que os voy a enseñar. Bueno, hemos comprado unas galletas para el viaje de mañana, que mañana ya nos vamos, que me han dado un bote. Son cantucci italiano. En español hay una cosa similar que se llaman rosegones, que en verdad es como una galleta durilla con almendras por dentro. Luego me he comprado para la cena de esta noche una kombucha. Esta marca también en España, no es algo extraño. Vaya.
mi madre se ha comprado un champú sólido para pieles sensibles sin ningún tipo casi de perfume ni nada. Tiene un poco de perfume, pero ese era como el más de piel sensible, ¿vale? Y yo me he comprado esta pajita de acero inoxidable, pero es corta, no es larga. Para vaso corto, por ejemplo, cuando te estás tomando algún tipo de cóctel o combinado que te lo ponen en un vaso corto, siempre tengo el problema de que mi pajita es muy larga y se puede volcar. Y lleva 4 años buscando una pajita corta en una tienda Zero Waste, porque a lo mejor si buscaba por internet la podía encontrar, pero yo decía, ya la encontraré en alguna tienda. Pues ha sido hoy. Así que menos chicles que quería y no he encontrado, pues he comprado cosas. Y en total han sido 15 euros. Lo más caro ha sido el champú, que eran 9, ¿vale? Y luego tenían como una tarjeta de ascripción o como se llame, suscripción, que no sé si tendrá algún precio. Os pondré el nombre de la tienda en la cajita por si venís a Frankfurt, y os pondré también el nombre de las otras 3 tiendas que no he visitado por si acaso. El nombre de la cajita no, el nombre en la cajita. No sé qué he dicho ya, estoy cansada, hace calor. Y os pondré el enlace y los nombres y de todas las tiendas, en especial de esta. Ya os digo, tiene también redes sociales y eso parece como que tienen un tema de algo de tipo suscripción o club, y los precios los rebajan bastante. Por ejemplo, el champú pasaba de 9 euros a 6 euros con algo por el precio del club. O por ejemplo había telas de estas enceradas de Beeswax Prep y valían como 2 medianas 19 o 17 euros, precio normal, y si era con la suscripción 13,50. O sea que los descuentos eran bastante altos. Merecía la pena, imagino, si vives allí. Y ya os digo, ha sido súper amable. La chica tenían de todo, tenían queso, por ejemplo el queso lo tenían en tarros de cristal. Tenían verdura, vamos, una tienda súper... Tenían cosas a granel, todo tipo de legumbres, cereales, dulces, salados, bombones, chocolates a granel, cosmética a granel, tenían todo, tipo pues detergentes, todo. Tenían a granel también las pastillitas estas de dientes, de pasta de dientes en pastillas. Pasa que no lo he comprado porque digo, como alternativa a los chicles. Alcoholes, bebidas, de todo tenían, estaba muy bien. Y luego nos han ofrecido rellenarnos nuestras botellas de agua, pero como ya veníamos al hotel, pues no, le hemos dicho que no. Y pues la verdad es que ha estado muy bien. Y ahora quería, para cerrar el vídeo, porque bueno, mañana creo que no lo hemos decidido, pero a lo mejor vamos por la mañana, nos vamos por la tarde-noche. Pero la mañana podemos aprovecharla entera. A lo mejor vamos al Museo de Ciencias, luego ya pues dar un paseo más por el centro para despedirnos de Frankfurt y comer. Y bueno, pues es el día siguiente al viaje. Estaba pasando los archivos al ordenador. Al final ayer no cerré, el propio día del viaje no cerré el chat, el blog, porque bueno, pues siempre al final por la mañana estuvimos haciendo cosas, dije bueno, luego grabo, y luego siempre al final que si te vas al aeropuerto, que si los controles, que si tal, te agobias y luego llegué súper cansada y no lo hice. Entonces bueno, contaros que ayer por la mañana fuimos al Museo de Ciencias Naturales, que es el de Schenecker, un señor. Está muy bien, muy completo también, muy clásico, o sea, es especímenes y ves. Intentan hacerlo un poco más dinámico para los niños, pero es lo que es un museo de ciencias naturales. En geología la verdad que está muy bien, los alemanes es que la geología siempre han sido potentes. Y nada, aprovechamos que al lado había una tienda Zero Waste, es este concepto que vi también como en Mallorca de bar, cafetería con tienda Zero Waste, y pues muy completa también. Al lado había una tienda de todos los tipos de cepillos low waste que os podéis imaginar en el mundo. Tenía también que ya lo vi en el mercado, un dispositivo para dejar como bolsas que ya no quieras para que otros las puedan reutilizar. Y la verdad es que estuvo muy gracioso. Y luego en el camino entre la tienda y el museo encontré un bar de juegos de mesa que le he hecho ahí una foto porque sí. Luego pues por la tarde fuimos a dar una última vuelta por el centro para despedirnos. Y el caso es que eso lo observo ya varias veces. Los alemanes, las cosas que no quieren las sacan en una caja a la puerta para que quien quiera se las lleve. Y entonces vimos una también muy graciosa, así con copas, que me dieron ganas de coger, copas de cóctel.
y no las cogí porque se me van a romper en el vuelo, que si no. Y nada, pues la verdad es que al final la experiencia de Frankfurt Sostenible creo que ha quedado bastante completa. Espero que os guste ver un poco qué ver en Frankfurt, qué ver cerca de Frankfurt y cómo hacerlo lo más sostenible posible. Y nada más, que hasta aquí el vlog, que espero que os haya gustado y cualquier duda, cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.